Muy buenos días, jóvenes amigos, compañeros, familias de carne y sangre, familias de la fe. Hoy traigo otro comentario de la palabra de Dios, de esa palabra viva y eficaz. Eh, Hoy quiero decirles que hay unas consecuencias por seguir a Cristo mi Señor. Hay unas consecuencias y de eso se trata. La Biblia nos muestra esas consecuencias por seguir a Cristo mi Señor. En Marcos 10:46, la palabra nos habla de que allí en Jericó el Señor Jesús hacía una correría y allí estaba un cieguito físico llamado Bartimeo. Era ciego físico. Por lo tanto llevaba una vida de muy poco valor, digámoslo así, mendigando. Y él oyó, Bartimeo oyó que mi Señor Jesús estaba pasando por allí y empezó a clamar, a gritar, a hacerse sentir. Y la gente le decía, cállese, cállese, que molesta al maestro. Y él empezaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame, sáname. Y esa expresión de grito, de clamar, de decirle al Señor Dios Todopoderoso, ayúdame, tremendo. Y el Señor se detuvo. Qué lindo es cuando el Señor se detiene para oírnos, porque siempre lo hace. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor sabe todo de nosotros, pero Él quiere oírlo también todo de nosotros. Y le dijo a Bartimeo, Señor, que tú me dé la vista, me devuelva la visión. Y el Señor le hizo el milagro. Pero lo más importante no es que el Señor le haya hecho el milagro. Fijémonos en Bartimeo. Bartimeo va a ser uno de cada uno de nosotros. Ahí estamos representados en Bartimeo. Bartimeo dice que el Señor siguió la correría y él siguió al Señor Jesús. Decía, y le seguía. Así termina esa porción de la palabra. Ese Bartimeo somos los que hemos clamado al Señor algún día de esa vida miserable que estábamos llevando por ser ciegos espirituales. Pero un día nos cansamos de tantos problemas, dificultad, crisis, borracheras, juegos, todo, una vida desordenada. Pero el Señor trabaja es con su necesidad y no es sino decirle, Señor, tenga misericordia, ayúdame. Y de una vez el Señor llega a nuestra petición y responde. Ese es el Bartimeo. Así éramos nosotros, ciegos espirituales, porque existe la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. A esa vida eterna la llamamos cielo. Pero también existe la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. A la muerte eterna la llaman infierno. Y entonces el Señor nos escucha cuando nosotros clamamos. Y ese Bartimeo seguía al Maestro. Recuerde que ahora todos y cada uno de los que hemos llegado a los pies de Cristo somos ese Bartimeo. Y allí en Mateo 13:53 nos habla de que mi Señor Jesús llegó a su tierra natal, Galilea, y empezó a evangelizar a la gente, y la gente
no le colocó el oído al mensaje, sino que puso la mirada en quién era él, de dónde venía. Le sacaron la familia, este no es el hijo de María y sus hermanos son Simón, Jacobo, etc. No pusieron, no prestaron oído, como si lo hizo Bartimeo, que oyó que Jesús estaba ahí. Y Bartimeo oyó, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solamente Bartimeo oyó, sino fue hacedor, porque clamó, gritó y siguió al Señor. Ese es ser hacedor de la palabra. Muchos nos quedamos en oidores, pero tenemos que ir a ser hacedores. Y allí, en la tierra natal de mi Señor Jesús, Galilea, la gente no puso oído, no prestó oído a las palabras, sino que desvió la atención. Y así pasa con mucha gente que está saturada de palabra, pero no está saturada de la presencia del Espíritu Santo. Tal vez está saturada de una religión cristiana, pero no tiene una saturación en la relación con el Espíritu Santo, que es totalmente diferente. Y no le creyeron a mi Señor Jesús, menos nos van a creer a nosotros. Recuerde que nosotros ya somos los Bartimeos. Cuando llegamos a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, y le llevamos y le traemos este mensaje de salvación, no tenemos esa receptividad. En el lugar de trabajo no puede ser que un borracho, que un mujeriego, que un billarista haya cambiado. ¿Qué le hicieron? Le lavaron el cerebro. No solamente el Señor le lava el cerebro, le lava el corazón, le lava la mente y lo hace nueva criatura en Cristo, si usted quiere. Amén. Y esos comentarios lo pueden debilitar o fortalecer, pero el Bartimeo que llevamos, seguimos a Cristo y eso nos hace fuertes de esas adversidades, de esos comentarios injuriosos que nos tienden a derribar con zancadillas, con comentarios bajos, sucios. Y en Marcos 4:37 dice que esa persona que está fortalecida en el Señor, que le está siguiendo las pisadas al Maestro, estamos tranquilos en determinado momento de la vida, pero de repente, se levantan las tormentas, los vientos, se agitan las aguas. Allí en ese caso de la barca, en Marcos 4:37, y los discípulos clamaron al Señor y dijeron: Señor, despierta. Y Jesús iba en la barca. Lo importante que cuando se levanten las tormentas, los problemas, las aflicciones, las crisis, las enfermedades, esté con nosotros en la barca mi Señor Jesús, en la barca de nuestra mente, en la barca de nuestro corazón, en la barca de nuestros sentimientos. Ahí está mi Señor Jesús. Entonces estamos seguros, porque la presencia del Señor nos trae esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Tremendo, porque siempre vamos a estar expuestos. En Romanos 8:17 dice que tendremos padecimientos, aflicciones. Eso está en el kit por las consecuencias de seguir a Cristo. Y muchos cristianos
yo he escuchado ese comentario que cuando yo me convertí, dicen así, todo se me rebotó, todo se me vino en contra, se me levantó la familia, me echaron del empleo, se me enfermaron los hijos, etcétera. Ahí está demostrado que vienen las tormentas, las aflicciones, los padecimientos. Y el cristiano cree que solamente es para él. Pero es que esas son las consecuencias de seguir a Cristo mi Señor. Pero le tengo una buena noticia para usted y para mí. Mateo 7:24 nos habla que a todos, sean cristianos, no sean cristianos, sean evangélicos, no sean evangélicos, sean religiosos, no sean religiosos, sean ateos, no sean ateos, nos llega Mateo 7:24 a todos. En algún momento estamos entrando a una prueba, estamos en la prueba o estamos saliendo de una prueba o crisis. Pero dice allí en Mateo 7:24 que el que oye la palabra y es sensato y la pone en práctica, vendrán ríos, vientos contrarios, crisis, enfermedad. Pero esa persona, esa casa, esa familia no cae porque está fundada en la roca que es Cristo mi Señor. No cae. Seremos derribados, mas no destruidos. Y los que no son cristianos, los que son ateos, los que son religiosos, etcétera, todos los empresarios, todos los que tengan estudio, etcétera, todo también les va a llegar. Dice que aquellos que oyeron la palabra de Dios y no la aplicaron fueron gente insensata, o sea, falta de sabiduría, no la aplicaron. Tenían tal vez religión cristiana, pero no tenían una relación en Cristo. Y vinieron los vientos, dice ahí lo mismo, los ríos alterados, etcétera, las crisis, las enfermedades, los padecimientos, y fue grande su ruina, porque ese proyecto de vida lo construyeron sobre la arena. O sea, esa familia, ese hogar, ese hijo será destruido porque fue levantado en su proyecto de vida de su propia opinión. O sea, soy sabio en mi propia opinión. Yo me apoyo en mis estudios, yo me apoyo en mi trabajo, yo me apoyo en mi parte económica, yo me apoyo en mi familia de tradición, de empresario, etc. Y nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Es una garantía. Esas son las consecuencias por seguir al Señor. Pero en Hebreos 12:2 seguimos con ese Bartimeo que llevamos adentro. Dice, puesto los ojos en Jesús, y eso es lo que nos llama. Recuerde que Bartimeo era ciego, pero oía. Ahora nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la palabra de Dios, puesto los ojos en la oración, puesto los ojos en la adoración, puesto los ojos en los ayunos, las vigilias, todo lo que le gusta al Señor, todo lo que hagamos para mantener esa comunión. Y en Juan 16:33 dice por allá que confía, yo vencí al mundo, nos dice mi Señor Jesús. Yo he vencido al mundo, confía, no tengamos temor, porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esas son las consecuencias de ser un buen cristiano. Así que estemos tranquilos. En Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo, porque Dios cumplirá su propósito en mí, diga. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nosotros? El propósito es el mismo para todos y cada uno. Los planes son diferentes. El propósito de Dios es formar en cada uno de nosotros, formar en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo amado Cristo. Romanos
8 del 28 al 30. Porque los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, pero está hablando a los que antes conoció, antes los predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó tiempo pasado. Esto fue hecho todo en la eternidad. Yo le estoy hablando del Dios Todopoderoso, ese que no nos cabe en la mente. Y todo eso porque el Dios que tenemos por su gracia nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Esas son las consecuencias por ser seguidores de Cristo. Pero en Romanos 5:17 están las consecuencias de seguir a Cristo. Dice que los que recibimos de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, entonces reinaremos en vida, en esta vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. En Romanos 5:17 y 5:21. ¿Todo por qué? Porque en el Salmo 23:6 dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esas son las consecuencias de seguir a Cristo, que tenemos promesas, bendiciones. Así que yo les invito a que demos un giro de 180 grados y pongamos la mirada en Cristo Jesús, porque Él hace todo en nosotros, por eso es un Dios todopoderoso. Él nos abre los ojos espirituales. Recuerde a Bartimeo, así éramos nosotros. Él nos abre los oídos espirituales. Él nos cambia el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne sensible a su palabra. Él nos abre el entendimiento. Por lo tanto, esa es la grandeza de servirle a un Dios vivo. Y esas son las consecuencias de ser un seguidor de Cristo. Gracias y que el Señor Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo a todos.